cómo debe ser un auténtico discípulo de Cristo. Un auténtico discípulo de Cristo no debe ser de palabra, sino por obra. No debe decirse cristiano, sino más bien debe mostrar por sus obras que es cristiano, es discípulo de Cristo. Y San Antonio María Claret dice: a este fin, hermanos míos, os preguntaré, ¿podríais probar por vuestras acciones que sois cristianos de veras? Para esto sería necesario hacer ver que vivís como debe vivir todo verdadero cristiano. Pero para que podáis juzgar si vivís de esta suerte, me he propuesto hablaros de las virtudes de los primeros cristianos, haciéndoos ver cómo vivían los fieles en los primeros siglos de la Iglesia. Y bien, por desgracia, si nos comparamos realmente, hay una grande diferencia. Y vamos a ver lo que dice este santo. Para vuestra edificación, hermanos míos, he creído debía daros una idea de la vida de los primeros cristianos. Os voy a decir desde luego que generalmente procuraban practicar con tanto esmero las más perfectas virtudes que brillaban en medio de los paganos más que las estrellas en la oscuridad de la noche. Y es verdad, cuando los paganos de este gigantesco imperio romano, también persa, había bastantes cristianos ahí, cuando veían que un cristiano, pues un pagano, egipcio, sirio, arameo, griego, romano, latino, hispano, ya no iba al circo, no iba al lugar de tomaderas, no iba a los baños públicos, no iba donde había pecados y escándalos y vanidades. Los mismos paganos decían, seguramente fulano se hizo cristiano. Y cuando digo cristiano, es cristiano católico, porque todavía no había robado ese título de cristiano las sectas que no habían nacido. Bien, entonces los cristianos en esa época, sí, en medio de los paganos, brillaban como las estrellas del cielo. Y es verdad, es verdad. Por ejemplo, cuando había una peste, un terremoto, una guerra, una catástrofe natural, bien, los que estaban al frente de la caridad privada pública eran los cristianos, sin hacer diferencia a quién atendían. No preguntaban, ¿te estás bautizado? ¿Eres católico? ¿Eres pagano? ¿Eres judío? Ayudaban a todos. Y esto abría los corazones de los paganos a tener interés en esta gente que vivía el Evangelio en lugar de decirlo. Entonces esto dice aquí San Antonio. Y para no alargarme demasiado, dice nuestro santo, me reduciré a hablaros de las virtudes, de las que son como origen y manantial de todas las otras. De estas virtudes, 4 miran a Dios, 4 al prójimo y 4 a nosotros mismos. Las 4 para con Dios son las virtudes de fe, esperanza, caridad y religión. Fe, esperanza, caridad y religión. La primera es la fe. ¿Pero qué es fe? La fe es una sumisa y obediencia a lo que Dios ha revelado. Yo creo lo que Dios ha revelado y que su iglesia me enseña. No me hago juez del credo que la iglesia de Dios me enseña. Dios prometió su Espíritu Santo a sus apóstoles, a sus sucesores, y esta fe que me enseñan está sintetizada más bien en el credo, sintetizada en los catecismos tradicionales que me dicen lo que debo creer, lo que debo hacer o evitar y lo que debo recibir para santificarme y cómo debo orar y participar al culto divino, que son los santos sacramentos. Es algo extraordinario. Nosotros tenemos una ventaja extraordinaria
sobre la herejía protestante, que es falsa. No vamos a buscar en 2000 páginas qué voy a creer, qué voy a practicar. Nuestra Madre Iglesia dice, esto es lo que tienes que creer, el credo, es lo que tiene que evitar o practicar los mandamientos, esto es lo que debe recibir para santificarte y salvarse. Entonces, la fe es, pero la fe verdadera es una fe sumisa, obediente, una fe tan bien establecida, apoyada, que todo lo que suele hacer bien y creer el espíritu humano está ya a la mano del cristiano. Después tenemos la esperanza. Hoy el mundo anda mal y hay el peligro que a veces me digo, ¿dónde está Dios? Dios mío, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué esto a mí? Estas cosas pasan. Y bien, que hermanos, toda la creación, todo el cosmos obedece a lo que Dios ha establecido. Todos los animales siguen el instinto, siguen lo que ha recibido como programado de Dios. Solo los ángeles, todo el universo, todo el cosmos, todo, salvo nosotros, los seres humanos y los ángeles, tenemos un don infinitamente superior, que es el don de la libertad. Y quien dice libertad, dice responsabilidad y dice posibilidad también de fallar. Pero Dios es tan poderoso, tan inteligente, que incluso utiliza la libertad humana, utilizada por los malos, y bien para el bien. Todo lo que pasa colabora a la salvación de los que aman a Dios. Entonces, pase lo que pase, tengamos esperanza, no desanimarnos. Todo es bueno. Por ejemplo, el día del juicio veremos gente pobre, súper pobre, que vivió casi en la calle de mendigos, salvarse, y verán que si hubieran sido ricos, se hubieran perdido, etcétera, etcétera. Entonces veamos un poco lo de la esperanza. No tengamos desánimo, hagamos lo que podemos, lo que debemos, lo demás en la gracia de Dios. Entonces la esperanza, su esperanza de los primeros cristianos era tan viva y esperaban con tanta confianza los bienes del cielo, que solo aspiraban a esta felicidad y todo lo demás lo miraban con menosprecio. Quitaban sus bienes, decían gracias Señor. Los condenaban a las minas, al trabajo forzado bajo tierra, gracias Señor. Cuando el juez, después de torturar y amenazar al mártir, ya no podía hacer, no sabía qué hacer con esto, de corte en la cabeza, gracias Señor, decían. Sí. Aspiraban al cielo y menospreciaban las cosas de este mundo. Pero nosotros estamos tan pegados al mundo y andamos tan ansiosos tras los bienes de la tierra, como si dudáramos que los del cielo son para nosotros. Ellos, al contrario, como tenían esperanza de gozar una vida eterna, no hacían caso de los bienes de esta vida presente. Las diversiones, lo que excita tanto la vanidad y la curiosidad de las personas del siglo, no hacían ellos la menor impresión. De modo que les echaban en cara que eran gente de otro mundo, que eran salvajes y que huían de las diversiones y de los espectáculos mundanos. Y es verdad, huían, porque estas diversiones, espectáculos mundanos, sí manchaban, sí eran lugar de vicio, de pecado. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, el teatro de esta época era realista. Por ejemplo, si tienen que condenarlo a muerte, cortaban la cabeza de un condenado. Hay cosas horribles, igual que las películas de series de hoy sin vergüenza, ¿no? Entonces estos cristianos aspiraban tanto a la vida del cielo que parecían extraños a este mundo. ¿Por qué? Porque habían realmente renunciado a Satanás, a sus obras y a sus vanidades. Queridos hermanos, hoy estamos más o menos algo semejante al mundo pagano, paganizado. Entonces tenemos que vivir cristianamente para nuestra propia ventaja, alejarnos de las personas, de los lugares, de las diversiones, de las cosas que pueden llevarnos al pecado de un lado, y de otro lado, viviendo cristianamente, hacemos obra de caridad con nosotros mismos para salvarnos y con el prójimo para dar el ejemplo que se también tenga ganas de ser cristiano. ¿Y cuál es la tercera virtud para con Dios que vivían? Era la caridad. Su caridad era tan ardiente que decían como San Pablo,
¿quién nos separará del amor de Jesucristo? ¿Será la tribulación, o la angustia, o el hambre, la desnudez, la persecución? Y bien decían, no, nada puede separarnos de Jesucristo. Volaban al martirio como las abejas a su colmena, dice San Juan Crisóstomo, el gran santo predicador del siglo IV, inicio del V. Y se disponían para esta gracia antes de la persecución, con una gran fidelidad a su vocación y con una admirable piedad. No olvidemos, hubo 10 persecuciones generales en el Imperio Romano y muchas locales. Decir cristiano en esta época era como decir marero, decir asesino, decir no sé qué. Fue muy difícil. Y sobre todo la última persecución, que fue la más atroz, que duró bastante, de 303 a 312 hasta Constantino, algo tremendo. Decenas de miles de hombres, mujeres, niños, jóvenes, bien fueron matados, echados a los leones, hundidos en el mar, quemados o decapitados, o condenados a las minas. No fue cualquier cosa estas persecuciones, pero la fe, la esperanza y la caridad de esos cristianos, como dice aquí San Crisóstomo, como abejas, volaban al martirio en lugar de apostatar. Hoy por una pequeña cosa hasta negamos nuestra fe. ¿Cuántos católicos por un trabajito dejaron su fe católica para entrar, por ejemplo, en asociaciones ilícitas condenadas por la Iglesia, masones u otras cosas, por ejemplo? Y finalmente la cuarta virtud que practicaban con Dios, además de su fe, esperanza, caridad, era la religión. Terminamos con estas palabras. ¿Qué dice el santo acerca de la religión que practicaban esos heroicos cristianos? El espíritu de religión, el culto de Dios, el espíritu de religión que los animaba, los llevaba a asistir al santo sacrificio de la misa con una modestia, con un respeto y con una humildad que no se puede explicar. Y no tenían basílicas y catedrales y parroquias, iglesias bellas y grandes con aire acondicionado y con todas las facilidades. Se escondían en casas privadas, se escondían en las catacumbas. A veces cuando el gobierno romano se daba cuenta que en tal catacumba hacían misa, y bien, la policía cimentaba la puerta de salida para que murieran ahí. Sí, no fue cualquier cosa. El espíritu de religión que los animaba, los llevaba a asistir al santo sacrificio con una modestia, con un respeto, con una humildad que no se puede explicar. Se postraban, estaban temblando en la presencia de Dios. Llamaban a la misa los tremendos misterios. Queridos hermanos, no es cualquier cosa la misa. Hoy dice, me gusta, no me gusta, no entendí, no aplaudí, no grité, no sé. Espere. La misa, hermano mío, no es lo que se piensa. No inventamos un culto vacío, herético a la protestante o a cualquier fundador de falsa religión. La misa, en primer lugar, es el santo sacrificio del Calvario. Lo que hizo nuestro Señor, el Calvario, el Viernes Santo, lo hace presente en nuestro provecho. Nuestro Señor cambia el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. El pan consagrado sobre el altar ya no es pan, es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo bajo la apariencia de este pan. De hecho, para conocimiento suyo, sépanlo, en los primeros siglos bien había castigos tan grandes contra los que profanaban la divina Eucaristía que morían instantáneamente. Eran poseídos cuando recibían el cuerpo de Cristo en estado de pecado mortal. Aunque moría ahí. Porque esto hoy ya no pasa. Bien, Dios en su misericordia no quiere espantar a los que tienen que acercarse a Él. Pero el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, en estado de pecado mortal, come y bebe por la condenación, dice San Pablo. 1 Corintios 11, 1 Corintios 11, 27, es algo grave. Entonces ellos llamaban esto los tremendos misterios, verdades divinas, y a la Eucaristía daban el nombre de la tremendísima víctima. Es Cristo que está entre nosotros. Un santo dice que Dios reveló a un ermitaño santo que alrededor del altar había muchísimos ángeles
postrados en adoración frente a la Divina Eucaristía consagrada. No es cualquier cosa. Se postraban, estaban temblando en la presencia de Dios. San Ambrosio trata de irreverencia y falta de respeto el ruido que en su tiempo hacían algunos escupiendo o tosiendo mientras se hacía el divino sacrificio, la misa. Juzgad cómo hubiera gritado y se hubiera indignado desde el púlpito si hubiera visto que se hablaba, que se miraba a todas partes, o a que se dormía, como sucede en estos deplorables tiempos. Un santo obispo del siglo IV, de los años 300 y pico, dice que no se oye en la iglesia otro ruido sino sollozos, suspiros, gemidos de devoción. Si tales eran sus sentimientos para con Dios, no eran menos admirables los que tenían para con el prójimo. Ejercitaban con sus semejantes la justicia, el amor fraternal, la liberalidad, generosidad y la paciencia. Todas las virtudes con el prójimo. ¿Qué hacían? Ejercitaban la justicia, dar a cada uno lo suyo, la justicia, el amor fraternal, la liberalidad, caridad, generosidad y la paciencia. La caridad era para ellos tan recomendable que se llamaban hermanos, pero no de etiqueta realmente. Hubo casos de santos en estos tiempos difíciles, cuando veía a una persona secuestrada, vendida como esclava para a los paganos, hubo santos no solamente que sacrificaban su fortuna, su dinero, también ellos mismos decían, mire, líbralo, toma a mí como esclavo tuyo. Es algo, la caridad era para ellos tan recomendable que se llamaban hermanos. Mirad, decían los paganos, mirad cómo se aman los cristianos y cómo están prontos a morir los unos por los otros. Hagamos aquí, hermanos míos, una reflexión, dice el santo. La iglesia es como una dama a quien han robado, aun cuando su casa haya sido robada y saqueada, han permanecido en ella los mismos cofres, los mismos muebles, bufetas y otras cosas que había en la casa. Pero la plata, el dinero, los diamantes, las alhajas, la pedrería, todo se lo han llevado. Da un ejemplo. Entonces usted no está en la casa, los ladrones entran, llevan todo lo que usted tiene precioso, pero queda la casa, el muro, paredes y muebles, pero ya no hay nada dentro. Y esto lo aplica a nosotros el santo diciendo, nosotros tenemos la misma fe, los mismos misterios, Santa Misa, sacramentos que había en la iglesia primitiva, pero que se han hecho las cosas preciosas, es decir, las disposiciones interiores, las sólidas virtudes, y bien han desaparecido y se han eclipsado. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra caridad? ¿Cómo está nuestra esperanza? ¿Cómo está nuestra justicia? ¿Cómo está nuestro amor al prójimo? Nuestra caridad al prójimo, nuestra paciencia, abnegación con el prójimo, son todos nombres. A veces en la misma familia viven como paganos, en el trabajo. Por ejemplo, hubo tiempo, unos patronos que eran disque católicos y bien explotaban la gente. De ahí después la gente iba a los partidos extremistas, ateos, anticristianos, comunistas u otros, para un poco defenderse. Ese es cuidado. Un cristiano debe ser justo. Si usted hace trabajar gente, tiene que pagarle un sueldo justo y honesto, y no el sueldo mínimo que es a veces no alcanza por una persona. Entonces aquí dice, las palabras quedaron igual, soy cristiano, sí, pero ¿qué cristiano eres tú? Se decía misa, también lo decimos ahora, pero ¿con qué diferencia? Los sacerdotes la decían con una gran piedad y devoción, viendo a Jesucristo sobre el altar. Los fieles asistían a la misa con los mismos sentimientos. En la misa se decía, la paz sea con vosotros, Dominus vobiscum, de la paz, la gracia del Señor sea con vosotros. Y bien, también se dice ahora, pero ¿qué diferencia hay?
Los que habían tenido algún motivo de queja se reconciliaban y se abrazaban. Ahora 2 personas, parientes o vecinos, estarán en la misma misa y en la misma sagrada mesa comulgando y se pasan y se niegan a reconciliarse, ni se hablan. Los antiguos cristianos tenían fe, también nosotros. Estaban bautizados, también nosotros. Estaban en la verdadera iglesia, también nosotros. Pero es menester añadir que ellos eran buenos siervos de Dios y que nosotros lo somos solo de nombre. ¿Cuántos católicos pasan décadas de su vida en unión libre de fornicación, de pecado, y van a misa? Qué bueno que vayan a misa, me alegro, es bueno, pero hombre, rectifique tu situación. ¿Cuántos jóvenes hoy vamos a juntarnos, bebemos si funciona o no funciona, después bebemos y nos casamos? No, Señor, empieza con pecado mortal ofendiendo a Dios. Juntarse sin casar por la bendición de Dios es fornicación, es pecado. ¿Cuántos pasan años y años sin confesión, sin comunión? Es grave. Nuestro Señor dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Los primeros cristianos asistían devotamente a la Santa Misa y comulgaban cada día. Y muchas veces tenían que ir a hacerlo de noche, muy de noche, a escondidas. ¿Por qué? Porque la policía pagana los perseguía, era prohibido ser cristianos. ¿Y nosotros qué? Hoy quizás, según los lugares, 20, 30, 40, 50, 80% de los católicos no practican. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Por eso nosotros los que estamos conscientes, tenemos que ser realmente levadura, viviendo nuestra fe como Dios manda, para atraer a los demás a la fe, ayudarlos, y también para que nuestras oraciones sean más eficaces. Y el santo dice, pecadores, oíd y temblad. Si sobre los años que tenéis viviréis todavía 60, 80 años, como no os convertí, si no se conviertan, dice, bien, a la hora de la muerte, bien, irán al infierno eterno, aunque han sido bautizados. El bautismo no sirve para nada si uno vive en pecado mortal. Dios en su misericordia, después del bautismo, nos dejó un segundo bautismo, que es la confesión, el perdón de los pecados. Entonces, queridos hermanos, tratemos realmente de ser conscientes que el peligro es grande. Y no es porque muchos pecan y porque hay hasta obispos, sacerdotes que dicen Dios es misericordioso, no hay problema. Es mentira. Hay grave mentira, hay grave problema. Nuestro Señor no miente, es la verdad absoluta. El que me ama guarda mis mandamientos. Porque me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que digo. Cuando el joven rico preguntó a Cristo nuestro Señor qué debía hacer para entrar en el reino de los cielos, dijo, cumple los mandamientos. El que quebranta un mandamiento, quebranta los 10. ¿Por qué? Porque menosprecia la autoridad de Dios que dio los 10 mandamientos. Yo no he robado, no he matado. Ok, no has robado, no has matado porque eres un cobarde, no tienes miedo a la policía, a la justicia, a la gente y los demás pecados. El que se fija en una mujer codiciando la adulterio en su corazón, dijo nuestro Señor. Sí, pecado interno. Y los que consuman brujos, hechiceros, esto, aquello, y cosas paganas de reiki, de yoga. Ahora dice constelaciones, fíjese, otra brujería inventada, pero la gente no sabe, van a decirle sus cosas. Y gravísimo esto, gravísimo. Entonces pidamos misericordia al Señor y tratemos, podría alargar más, pero ya me paro. Bien, no debemos ser cristianos de nombre, sino debemos mostrar que somos cristianos por nuestras obras. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.